Cordiales saludos, estimados radioescuchantes. Hoy estamos de resaca en Jerez, de resaca del Premio de España de Motociclismo. Tenemos una semana de relax y la semana siguiente empezamos otra vez con la feria. Bueno, soy Rafael Calvente, moderador de este programa, Solo sé que no sé nada, de Frontera Radio. Programa que se emite todos los lunes de 19 a 20 horas. En los controles de sonido está el compañero voluntario David Perla, que sin él este programa no sería posible. Frontera Radio es la emisora comunitaria de Jerez, la emisora sin ánimo de lucro, sin publicidad y sin subvenciones, y que colaboramos también en otras obras sociales. Frontera Radio se financia con el trabajo de las cuotas que pagan los socios colaboradores voluntarios. Así que si te gusta lo que hacemos y quieres colaborar económicamente para que la emisora siga funcionando, llama y hazte socio colaborador por solo 5 euros al mes. Si nos estás escuchando es porque has sintonizado en el dial de tu receptor el 96.4 de la FM. En este caso, solo puedes escucharnos en el término municipal de Jerez. Pero si en internet has pinchado fronteraradio.com o fronteraradio.es, nos puedes estar escuchando en cualquier parte del mundo. Además, este mismo programa se repite todos los sábados y domingos a las 5 de la tarde. Y también tenemos un canal de podcast que entras en YouTube, le das a la lupita de buscar y le dices Solo sé que no sé nada podcast y puedes escuchar en el momento en que quieras cualquiera de los programas que llevamos emitidos. Nosotros estamos emitiendo desde el edificio de Frontera Radio en el Paseo de las Delicias número 37, en pleno centro del barrio de la Asunción, en Jerez de la Frontera. Solo sé que no sé nada. Comenzamos. Hoy hemos traído, voy a presentar un poquito a los... Hoy voy a empezar por la derecha. Ha venido un amigo mío de hace poco tiempo, es uno de mis pocos amigos que no ha trabajado nunca en correo. Se llama Paco Lobete y ha venido a ver cómo es esto de la radio en directo. Buenas tardes, Paco. Hola, buenas tardes. Pues yo de esto nunca he estado en una radio, pero bueno, es una nueva experiencia y a ver qué tal sale. Y a escuchar y aprender. A la derecha de Paco Lobete está mi asesora consorte, que me asesora mucho en estas cosas y también me hace una crítica constructiva algunas veces y otras no tan constructivas. Y aquí a mi izquierda tengo a nuestro invitado especial de hoy, que se llama Michel Remy, y yo voy a decir lo único que sé de él, porque fui una vez a una charla que dio él de Israel y Palestina. Sé que es profesor universitario, sé que es un experto y un apasionado del mundo de Israel y Palestina, y bueno, que él nos diga qué hace, en qué trabaja, qué se dedica, de dónde procede, lo que él quiera. Buenas tardes. A modo de presentación. Muchas gracias. Para que nuestros oyentes sepan también con quién estamos hablando. Muchas gracias, Rafael. Realmente un placer. Encantado de estar aquí esta tarde. Y veo que es una radio que tiene potencial y vocación de instruir, incluso hablar de cuestiones muy diversas, incluso cuestiones internacionales. Yo encantado de prestarme a ese juego. Yo soy profesor universitario, como lo comentaste bien, y soy... llevo más de 20 años, alrededor de 20 años como docente, y los temas del área de derecho internacional, los temas como Israel y Palestina forman parte de los ámbitos de investigación que tengo, ¿no? Que llevo. Bien, yo lo que al nivel, yo no es que tenga mucho nivel, pero yo sé que el nivel... tenemos un nivel medio, no conocemos casi nada. Conocemos lo que pasa ahora en Gaza, que es lo que más se conoce, lo que vemos en la tele, la destrucción tan grande que está habiendo, y que si unos son unos ocupas y los otros son unos terroristas, y a ver si tú nos aclaras
cómo hemos llegado hasta aquí? Bueno, es una buena pregunta y buena observación. Hay que decir que ese conflicto no empieza ahora, el 7 de octubre, porque la tendencia en creerse que con el ataque de la Hamas ya se inició el conflicto. Es un conflicto que lleva más de 70 años. Si se tiene en cuenta la parte más, digamos, crítica, que es cuando Israel declaró su independencia, mientras que la ONU había pedido que se otorgara dos estados, uno judío y otro árabe. La parte, el estado árabe nunca nació y por tanto eso desencadenó ya incluso antes una crisis que nos ha llevado hasta aquí. Y siempre, hay que decirlo, el pueblo palestino ha sido, en cierto modo, hostigado en el sentido de que sus derechos no han sido respetados. Aunque, bueno, hay que condenar de antemano la barbarie que ha supuesto el ataque de Hamas, ¿no? Y, bueno, conocemos un poco por la tele, porque ahora hay tele. Sí. Pero a ver si tú nos explicas un poco cómo, porque el éxodo israelí empezó después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿cómo era antes ese territorio? Bueno, hay que decir que es un territorio, sobre todo a partir del siglo XVIII, un territorio bajo el Imperio Otomano. Es decir, que es un imperio que sabemos que ha estado ocupando parte del norte de África, una parte del sur de Europa, incluso el este de Europa, hasta el Oriente Medio. Y es verdad que es un territorio bajo la ocupación otomana, no había un mandato claro de las autoridades otomanas de no admitir a judíos ahí en ese territorio por una sencilla razón, porque pensaban que iba a volver a reconstruir o crear un lugar propio. En cambio, solo se admitía a peregrinos judíos. Pero con el paso del tiempo, con la política sionista, es decir, que una de las figuras emblemáticas fue Theodor Herzl, que publicó el Estado judío, animó a que se fueran ocupando tierra en Palestina y que judíos fueran instalándose ahí. El punto realmente digamos, importante fue donde se aceleraron las cosas fue después de la Segunda Guerra Mundial. Nadie se podía oponer a que los judíos volvieran a ocupar esa tierra y por tanto la población judía llegó a superar la población árabe local y entonces eso generó una crisis tremenda. Hay que decirlo también, muchas veces se queda uno sin, digamos, a veces no se comenta bastante lo suficiente esa situación, es que Israel fundó también grupos terroristas que fueron hostigando a los árabes para echarle del territorio. Entonces, en su momento, Gran Bretaña, que era la potencia, digamos, colonizadora, que perdió durante la Segunda Guerra Mundial, digamos, debilitada por los esfuerzos de guerra de la Segunda Guerra Mundial, no podía aguantar ese terrorismo judío y decidió abandonar el territorio. Es cuando en ese momento proclamó Israel su independencia, mientras que las Naciones Unidas habían, mediante un informe después de la creación de la ONU, pedido que se crearan dos estados, uno árabe y otro judío. Lo que pasa es que, incluso eso también es cuestionable, cómo se crea un estado con base a una religión, eso es bastante curioso. Pero bueno, lo cierto es que el Estado que se creó fue el único Estado que se creó fue el Estado de Israel. Y hasta entonces los palestinos han ido reivindicando su derecho a existir con territorio propio, con nación propia y además miles de palestinos salieron huyendo después de esa independencia, la guerra de independencia que se generó ahí después de la Segunda Guerra, de la proclamación de independencia de Israel. Yo lo que en cierta manera es muy difícil de
de entender esto, y más difícil tiene que ser explicarlo. Sí. Pero para eso tú eres profesor universitario. Entonces, lo que a mí me cuesta entender cómo Sí. la ONU admite a Israel como palestino, como Estado, y sin embargo el Estado palestino, que no es ni un Estado, es una autoridad nacional, no sé cómo se llama, Sí, pero de hecho lo tienen reconocido algunos países. sí. Lo que pasa es que la ONU no se cumplió el propósito de la ONU de crear dos estados, pero la realidad es que en el terreno Israel ha estado, en cierto modo, ha sido constreñido a pesar de la guerra, a veces ocupando más territorio que es lo que los correspondía. Pero de modo más o menos global se puede decir que tanto los límites de Israel y Palestina se han quedado más o menos en términos globales, digamos, cerca, en cierto modo, de lo que se pretendía en el año 48, cuando se procedió a la división digamos, el informe que pidió la división. Vemos como la situación es bastante tremenda que se pretende dar en situaciones bastante complicadas. ¿Cómo se puede crear un entorno así? Dividir dos estados sin esperarse a que las consecuencias pudieran ser de verdad devastadoras, porque si divides un territorio en dos, desconociendo los derechos de la persona que vivía antes, estás creando una situación de tensión permanente, que es lo que ha contribuido a realizar las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas llevan esto como una piedra en el zapato, porque es las Naciones Unidas la que creó esta situación desde 1947, de 1948. Por tanto, realmente es un conflicto complejo, pero a la vez que la responsabilidad de la comunidad internacional es muy grande en lo que ha ocurrido hasta ahora, ¿no? Yo en las noticias de los últimos días, Sí. un par de días o tres, Sí. ahora como íbamos a hacer este programa, pues me he documentado en los telediarios y en eso un poco, pero he querido ver que hay un mínimo indicio de que pueda haber alguna solución. Bueno, es un conflicto muy difícil de solucionar. Primero hay cuestiones, digamos, religiosas profundas. Israel reclama esa tierra como lo que se llama la mística de la tierra prometida, es decir, que entiende que es una tierra que ha pertenecido siempre a los judíos desde tiempos inmemorables. Y los palestinos que han estado ocupando el territorio antes de la oleada de inmigración judía, piensa que tienen derecho a estar ahí, además son población, entienden, autóctona, árabe, y que se han visto impuesto en medio, sin razón y fundamento, un estado donde vivían con tranquilidad. Y no olvidemos que la creación del Estado Israel no es una construcción, digamos, el concepto de Estado judío fue, digamos, un invento de Theodor Herzl, el jefe, el presidente del movimiento sionista internacional, que pensaba además incluso crear Estado palestino en otros lugares del mundo, en América Latina, en alguna ocasión en África, pero que bueno, con el beneplácito del Reino Unido, que fue la potencia colonizadora, se decidió, gracias a la labor del sionismo, del movimiento sionista, pedir que se, digamos, buscar un hogar nacional para los judíos ahí en Palestina. Hubiera podido estar en cualquier otro sitio. Es decir, que esa es la situación. Aquí, en España, sí. Sí, pero hablando de solución, si habla de solución, ¿cómo se resuelve un problema tan enredado como este? Es decir, los palestinos sufren un hostigamiento total, es decir, Israel practica una política de hecho consumado de que va
con la técnica de asentamiento va quitando territorios cada vez más a los palestinos, les impide utilizar cierta vía, controla el agua, controla la luz, etcétera, con una situación en materia de derechos humanos bastante crítica, ¿no? Y espera que con esa práctica que lleva más de varias décadas puedan conseguir la paz. Es imposible, en mi opinión, desde mi punto de vista, ¿no? El otro día estuve hablando con Paco un poco el tema en los conocimientos que nosotros tenemos, ¿no? Y además quise que viniera porque el razonamiento que él me hizo, que lo cuente él. ¿Cuál? No me acuerdo el ya, que lo me que te hiciste dije. de cómo quiere Israel que no existan terroristas. Si están Claro, haciendo lo una que yo fábrica, comentaba es que si tú haciendo destrozas todo lo que es la franja esta donde están los palestinos, les destruyes, no puedes cargarte a todos. Y los que queden se van a hacer terroristas. Aunque no quieran, porque van a tener un odio a los israelitas, pero tremendo. Yo haría lo mismo. Te matan a tu padre, a tu hijo, a toda tu familia, te quedan sin nada. Pues yo eso lo veo muy complicado. Lo veo muy complicado que haya una solución. Precisamente es lo que estaba comentando, no sé si quería. Es decir, que, por ejemplo, el jefe de los ataques del 7 de octubre fue alguien que digamos, que conoció tortura. Su familia fue encarcelada durante mucho tiempo. Claro. Entonces hay un ciclo de venganza que se ha desencadenado ahí y que no va a poder solucionarse con esa política de Israel de pensar que todo es seguridad, el tema de seguridad y de por la fuerza vamos a garantizar. Y eso no puede ser, no se puede conseguir, ¿no? Lo que yo quería decir antes es que, bueno, aquí en Europa, en España, estamos muy tranquilos hasta cierto punto. Hasta que nos llegue, ¿no? algo aquí, hasta que nos llegue Pero algo, esto claro. está tomando ya unas dimensiones que ya hay alguna gente que se preocupa. ¿Tú crees que esto pudiera llegar o se soluciona o qué va a pasar? ¿Qué puede ser que pase? Mira, antes de contestarte, quería decir una cifra para abundar en lo que decía Paco. Decía, el 62% de las casas están destruidas. Es que es una cifra impresionante. Es decir, que ¿cómo se puede conseguir la paz? Y dentro de las personas, dentro de las víctimas, los niños son lo más importante. Es decir, que las víctimas, 72% de los muertos son niños. Entonces son cifras, digamos, que producen escalofríos, ¿no? Es decir, entonces, de momento vemos que la crisis, lo más peligroso en este momento es que digamos que el fuego, si se puede decir entre comillas, se extienda en la región. Es decir, que ya hemos visto que Irán se ha metido en el conflicto y han visto que hay, digamos, grupos armados, milicias que están impidiendo el paso de los buques en el estrecho de Bab el-Mandeb, que es la entrada del canal que lleva hasta el canal de Suez, que impiden que barcos incluso, digamos, que navieras españolas y de otros países europeos puedan utilizar esta vía para traer mercancía o transportar, que están obligados a dar la vuelta a África para poder realizar sus operaciones comerciales. Eso de momento es lo que afecta. En esto afecta ese conflicto. Es verdad que lo que más se teme es que la llama se expande en el Oriente Medio. Si es el caso, no estaremos a salvo y nadie podría controlarlo, porque Israel tiene arma nuclear, Irán, ¿sí? También, supongo. Sí, sí que y no sabemos qué va a pasar. Si al menos de momento hemos visto que las actuaciones de uno u otro son contenidas. No se quieren meter más de la cuenta. Porque si no, se puede prender un fuego enorme ahí en esa zona. Bueno, ahora que sabemos ya que Pedro Sánchez continúa, ¿no? Pedro Sánchez, antes de que dijera que a lo mejor se iba y esto, ha estado presionando en cierta manera e incluso intentando involucrar a otros países de Europa para que autoricen le den legalidad a la Autoridad Nacional Palestina.
¿Tú crees que eso ayudaría a resolver el conflicto un poco? Bueno, la posición de España siempre ha sido, a mi opinión, muy positiva respecto del pueblo palestino, porque ha entendido España que es un pueblo que tiene derecho a ser reconocido como tal, como Estado, que es una de las cosas incluso que se ha ido diciendo desde hace mucho tiempo. Mira, en 1994 y 95 se hicieron los acuerdos de Oslo, es decir, que acuerdos de paz en los que se pretendía que por primera vez Israel aceptó sentarse en una mesa con los palestinos. Antes no los consideraba ni siquiera como digno de poder formar parte de una negociación. Pero por lo menos, gracias a los buenos auspicios de unos digamos, líderes mundiales e incluso israelí, se consiguió sentarlo en la mesa y se consiguió también hacer una especie de reparto de territorio más o menos, digamos, aceptable, permitiendo incluso que la autoridad nacional palestina del que estás hablando volviera a ser la autoridad legítima del pueblo palestino como representante del pueblo palestino. Lo que pasa es que esa situación, al volverse hacia esa cierta normalidad, España siempre ha sostenido, ha apoyado el hecho de que se pudiera crear un Estado palestino, y me parece una postura muy loable, muy, digamos, muy positiva. ¿Por qué? Porque es la única manera de garantizar que los dos estados estén en paz. Hay un derecho internacional de por medio, porque si hay obligación de no utilizar la fuerza frente al otro estado, hay una serie de derechos que acompañan y protegen los estados. Por tanto, en este momento se ha puesto en la mesa como la única solución posible. Es verdad, lo comentaba antes, que Israel ha estado haciendo una política de hecho consumado. Es decir, te quito progresivamente territorio para que no haya manera posible de crear un Estado palestino. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? Porque en derecho internacional, para que un Estado sea Estado, tiene que ser viable. Es decir, tiene que tener un gobierno, tiene que tener un territorio aceptado, tiene que tener una población definida y tiene que ser independiente. Y Palestina no está independiente. Todos los controles de acceso a su territorio lo realiza Israel. Incluso derechos aduaneros para productos que entran en el territorio lo cobran Israel. Por tanto, no es un país independiente. Por mucho que, lo comentaba antes, 130 estados y más lo reconocen, en la práctica no llega a ser un estado efectivo. Pero España y me alegro que Pedro Sánchez ha ido, cuando asumió España la presidencia de la Unión Europea, ha ido movilizando a otros líderes. Y no es la primera vez, porque España, por ejemplo, incrementó la posición, digamos, reconoció un estatus más importante a la delegación palestina aquí en España. Es decir, en lugar de simple delegación como a los pueblos árabes, como lo han dado la consideración de, digamos, una especie de un rango superior, como si fuera un casi Estado, a partir de 2010. Pero ahora la presión, ya vemos que es difícil llevar a cabo una presión sobre Israel sabiendo que detrás de Israel está Estados Unidos. Entonces, claro, eso lo complica un poco todo. Y yo me junto en el colegio con el que es más fuerte que yo, porque a todo estoy, ¿no? Pero toda la vida Estados Unidos ha apoyado a Israel, ¿no? Y yo no entiendo ese apoyo tan incondicional de Estados Unidos a Israel, o hay muchos intereses económicos ahí metidos. Bueno, toda la vida. Hay que tener en cuenta, porque no ha sido siempre un apoyo incondicional. Hay que tener en cuenta que cuando llegó Truman, el presidente Truman, es cuando realmente, al principio incluso no veía claro por qué había que apoyar a Israel. Lo que pasa es que hay un lobby extremadamente potente, claro, digamos, Estados Unidos, que promueve los intereses de Israel. Si os fijáis bien, hasta hace poco, ni siquiera podía haber protesta en Estados Unidos, como si estamos viendo ahora, en pro-Palestina, ¿no? ¿Por qué? Porque en los medios de comunicación, la propaganda política impedía que hubiese una masa crítica respecto del conflicto palestino. Entonces, se hace el lobby, y nos acordamos que en 2009 Netanyahu fue al Parlamento, al Senado, al Congreso americano, en cierto modo desafiando a Barack Obama. Estoy aquí
¿Qué vas a hacer? En cierto modo, porque él Barack Obama empezó un poco a distanciarse de la política de Netanyahu y Netanyahu le quería enseñar que yo tengo apoyo en tu propia casa. Claro, es que se mueve mucho dinero en eso. Totalmente. La banca Rockefeller y todos estos que tienen muchísimo... Totalmente. Bueno, sin caer, ¿no? Porque sin caer tampoco en los tópicos. Pues lo que sabemos, lo que no sabemos nada. Sí, exactamente. Decimos, bueno, los bancos, el Rockefeller, el no sé qué y los 4 que hay por ahí. Nosotros tenemos la excusa. Nosotros no sabemos nada. Ese es el caso. Entonces, Bueno, Michel, yo me pregunto, porque yo tengo hijos jóvenes sí. y me imagino Sí. muchas veces, digo, si nosotros estuviéramos allí y mis hijos estuvieran allí, ¿qué perspectiva tiene la juventud? Porque yo entiendo que el que no está en la guerra también. Sí, ¿Qué exactamente. perspectiva tiene la juventud? Bueno, hay que decir también una cosa que es cierta, es que Israel vive ese conflicto como una cuestión existencial, ¿no? Vienen de un holocausto que les ha costado millones de muerte. Sí. Incluso la experiencia, digamos, la vivencia que se cuentan de la guerra de Yom Kippur de 73, es que pensaba que le iban a volver a aniquilar, como fue el caso en la Segunda Guerra Mundial. Pero lo que pasa es que el giro hacia la extrema derecha es lo que nadie ha entendido en Israel. Israel es un país progresista, un país sociológicamente progresista, además diverso porque está fundado por judíos que vienen de toda parte del mundo, es decir, que con espíritu abierto, etc. Pero lo que preocupa es cada vez más el giro hacia la extrema derecha que está tomando el pueblo. Con lo cual, Netanyahu tiene muchísimo, digamos, viento en popa, digamos, está... Es decir, su política, él depende de su gobierno, depende de la extrema derecha. Entonces, cuando los ministros adoptan declaraciones tan, digamos, ínicas, diciendo vamos a destruirlo, no puede decir nada porque está en manos de la extrema derecha. ¿Y por qué? Porque el pueblo lo vota. Entonces, es una situación extremadamente complicada. Hablando de la juventud, hay que ver la situación de la juventud palestina, es decir, como una prisión a cielo abierto. Es decir, la educación, estamos viendo la estadística, casi todo está destruido en Gaza. Es decir, las condiciones alimentarias, es decir, es una zona más densa del planeta, situación económica, viven de la ayuda internacional, no hay trabajo, no hay oportunidades. Y por el lado, lo cual es triste también por el lado israelí, toda la juventud está movilizada para la guerra en todo momento. Entonces es una situación donde si no hay paz, estamos en un enredo, en una situación complicada de salir. Es un bucle permanente. Bucle, efectivamente. Sí. Yo, como tú has hablado ahora algo, te iba a preguntar sobre desarrollo económico en Palestina prácticamente imposible porque viven de las ONG y de la ONG, de la ayuda internacional. Y si Israel se los deja que pasen por la frontera. Exactamente, correcto. Y fíjate, por ejemplo, el uso de las aguas para pesca, la zona de la banda de Gaza, Gaza está cerrada a la utilización del mar. Israel es la que autoriza a los palestinos una pequeña franja de agua donde pueden pescar, ¿no? Y poca cosa. Es decir, la entrada de alimento, la entrada de medicamentos la controla Israel. Entonces, no sé si os acordáis en 2008 de la invasión de Gaza, donde hubo un bloqueo total y más o menos estamos en situaciones similares, donde no se podía entrar alimentos, no se podía traer alimentos, no se podía traer agua, no se podía... Es decir, Israel, y además hay que decirlo, esos son crímenes de guerras y crímenes, y se está cada vez más saliendo el tema, ¿no? Crímenes de genocidio, porque si estáis apuntando a una población con la intención de ir eliminando, porque ¿de qué se trata? Cuando Israel dice, bueno, vamos a evacuar toda la población hacia el sur, ¿qué quiere decir esto?
queremos que salgan del claro, territorio. Que sacarlos de su territorio, claro, que se vayan. Hacernos cargo de su territorio. Exactamente. Y al máximo posible, porque es lo que se está investigando las organizaciones internacionales, incluso la relatora especial de las Naciones Unidas sobre Palestina, que está diciendo que estamos ante un genocidio. Así que hay una intencionalidad de eliminar físicamente a la población. El asunto está en la Corte Internacional de Justicia. Y hay que tener en cuenta esto, porque no se puede tener un plan tan sistemático, cortar agua, luz. Estamos hablando de miles, decían la prensa, 1 millón de personas en riesgo de, es decir, en situación de hambre, precaria en materia de hambre, ¿no? Entonces, es una situación complicada, ¿no? Sí, Israel, ¿de qué vive Israel? Porque yo tengo entendido que tiene mucha tecnología, de hecho el programa Pegasus y todas estas cosas. Israel, me imagino que con la ayuda económica de Estados Unidos y algunas cosas más, ¿no? Israel es un país realmente económicamente próspero en general. Tiene turismo, tiene producción tecnológica, tiene un montón digamos, de cuerdas económicas de las que pueda tirar. Y sobre todo, y lo más problemático es que están construyendo cada vez más, fortaleciendo su economía con la ocupación del territorio palestino. Es decir, los colonos están creando empleo sin permitir a los palestinos quieren. Utilizan el agua local en la agricultura, etcétera, de los palestinos para regarlo y enriquecerse. Por eso habéis escuchado hablar de ese boicot a los productos que salen de esa zona colonizada pero hay que saber también que Israel es uno de los primeros socios comerciales de la Unión Europea. Un tercio de su producción está vendida aquí en Europa. Por tanto, no es un país que cómodo en términos económicos, si se puede decir, ¿no? Bueno, como estamos aquí en España por lo menos tan... Sí, son súper tranquilos. Bueno, no me gusta decir eso, pero... No, es que como no nos llega nada, aquí, mientras no nos salpiquen aquí las bombas, estamos tranquilos, claro. Yo me iba a referir en España, como estamos aquí con los bulos periodísticos, las fake news, me parece. Estoy aprendiendo, desde que estoy en la radio, estoy aprendiendo hasta inglés. Muy bien. Que afectan notablemente aquí en España, las fake news. Y ya muchas veces uno no sabe ni qué es lo que se va a creer y duda de todo esto. Sí. ¿Qué función tienen y pudieran tener si fueran de otra manera los medios de comunicación? Bien, yo estoy como de verdad que nos ha todos sorprendido, todos a lo que ha, digamos, no sorprendido, pero que nos ha afectado a todos, en cierto modo, lo que está pasando a nivel político nacional, ¿no? Que el presidente del gobierno ha tenido que tomarse 4 días para reflexionar porque la situación política nacional es intenable, es insostenible, con los bulos, y no solo en el caso del presidente del gobierno, solo basta con mirar lo que está pasando en el Parlamento, insultos, digamos, es imposible. Y además, si añadimos a esto, digamos, las fake news, etcétera, estamos, en cierto modo, condicionando negativamente la acción política. Es decir, que la gente pueda hacer la cosa con sensatez. Yo pienso que hay un esfuerzo, no le corresponde solo en España, porque no se puede controlar tan fácilmente las redes sociales, etcétera, pero afortunadamente hay herramientas cada vez más que detectan esos bulos y que llegan a concientizar a la gente sobre esas cuestiones, pero es preocupante. Vemos, por ejemplo, que en Estados Unidos Trump, su campaña para poder ser elegido en 2016 fue con base a fake news, a noticias falsas, etcétera, que se entiende, es decir, lo que se llama además la posverdad, es decir, para no decir las mentiras. Estas cosas sí. Yo me sorprendo mucho cuando un político no quiere decir la verdad, recurre a eufemismos. Los políticos nunca dicen lo que se les pregunta. Tópico. Sí, pero nunca dicen lo que se les pregunta. Es que a mí me encanta la fruta. La fruta nos gusta a todos. Bueno,
Esas cosas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, yo me alegro de que nos riamos, pero no esto va... Yo lo que creo que tengo un sentido del humor un poco... Bueno, no, la verdad que es muy triste todo esto, es tristísimo. Y lo más triste es que ningún país de alrededor haga nada. En definitiva, nadie hace nada. Sí, se mueren todos los días un montón de gente y Europa es que no hace nada. Eso es lo que, Eso es lo más triste. Paco, lo que más me preocupa, porque Europa significa ciertos valores. Yo lo comentaba el otro día en una conferencia que teníamos ahí en la universidad, de que si Europa no lleva el papel de defender los derechos humanos, ¿quién lo va a hacer? Claro. ¿Es China? ¿Es Estados Unidos? Nada. ¿Es Rusia? Etcétera. Europa ha asumido este papel y está muy bien porque es una voz única en el escenario mundial que defiende esos valores. Esos son valores que garantiza un mundo más o menos justo. Es decir, que se critique de que Europa tiene una cierta soberbia y quiere imponer su tema de derechos humanos a todo el mundo, etcétera, pero que no tiene que estar. Pero en ese caso palestino, ¿cuánto tiempo no escuchamos, cuántas voces hemos escuchado para decir parar de inmediato el fuego? Pocas. Es que parar, que no. Es decir, está bien, se puede decir, Israel tiene derecho a defenderse, entre comillas, bueno, tiene derecho a defenderse, pero primero, parar el fuego, porque esa matanza no es aceptable. De civiles, de mujeres, de niños, no es aceptable. Cada día lo vemos en la televisión. No es aceptable. No es aceptable. No es aceptable. Entonces no podemos callarnos frente a esto. Así que Europa tiene que decir fuerte, parar el fuego. En nombre, digamos, apoyándose en los valores que siempre ha defendido. Antes que nada. Luego, bueno, vemos cómo se resuelve la situación, pero lo primero es esto, ¿no? Yo creo que Europa está últimamente, lleva ya muchos años en decadencia. No sé si es decadencia, sí, de verdad que ya no tiene lo que tenía antes, que le están quitando. Estados Unidos se lo ha comido. Está pasando por crisis graves, ¿no? Por ejemplo, ¿quién se esperaba que el Brexit iba a ocurrir, ¿no? ¿Quién se esperaba esto? La crisis de 2008, que ha dado una paliza enorme a Europa, ¿no? Es decir, que España, incluso para recuperarse de la crisis, le costó bastante. Ya no estamos recuperados aquí. Grecia está ahí, etcétera, que no está de todo terminado. Y la cuestión de, digamos, de el auge de la extrema derecha en Europa y todas esas cuestiones, el COVID, donde se ha acusado de falta de solidaridad, es decir, Europa está en una crisis interior importante y yo creo, mi opinión personal, es que estamos también en una crisis del liderazgo. Hay pocos líderes como los antiguos, no sé. Bueno, no es que digo que todo el tiempo pasado era ya, bueno, pero que... Antes se supone que las figuras de antes nos parecen que eran mejores porque no les hemos conocido. A lo mejor antes eran tan malos como los de ahora, no lo sé. No hay liderazgo en Europa en este momento. Pero los políticos de ahora no... No hay liderazgo. Hay pocos oradores buenos. No sé si es solamente el orador, pero sino que era visiones y que comunica al pueblo de que eso es lo que queremos conseguir. No tanto, bueno, van un poco como siguiendo el viento. Es decir, que ahí, por allá. Es decir, no, eso no puede ser. Yo me he apuntado porque lo he cogido del Google, tú me corriges si no tengo razón, pero creo que lo he oído hoy o ayer. Sí. Hasta ahora aproximadamente van 40.000 personas muertas. Sí. 40.000 personas, yo lo digo para que la gente que nos está oyendo, la inmensidad de esto. Sí. 40.000 personas son todos los habitantes de Arcos, de la frontera. Vale. Rota y Chipiona también. Mía, bueno, sí. no todos juntos, No, cada uno. cada. Sí. Imaginaros. Es que eso es... Son cifras Es impresionante. realmente impresionantes. Y tenemos que mentalizarnos. Y doloroso. Yo no sé lo que podemos hacer, pero de alguna manera tiene que haber un movimiento social o algo que arregle esto. Bueno, hay manifestaciones a menudo recurrentes sobre esta cuestión y me alegro incluso que aquí en la provincia de Cádiz, en Jerez, en alguna ocasión incluso. Y aquí, eso es lo que comentaba antes, me alegro muchísimo que incluso en el propio Estados Unidos hay movimiento de la juventud que está diciendo que esto no puede ser. Sí, en las universidades se está viendo ahora, se está viendo ahora. Eso antes no se había visto. Eso no había visto. Eso no puede ser. Es decir,
Es decir, nosotros como ser humano debemos respetar la dignidad de los demás, sean cual sea su origen, etcétera, etcétera. La dignidad de los demás. No se puede matar a gente así como si fuera un juego, un Playmobil, PlayStation. Es decir, que, como se dice, es decir, que para. Es decir, intentar buscar una solución, fórmula, diálogo, digamos, intercambio de precios si hace falta, etcétera. Pero Israel, es que eso es lo que tú decías, Paco, que ese ciclo de la violencia lo que va a crear engendra más violencia. Más violencia. Y lo que yo no me he creído es que los servicios de inteligencia israelí no supieran nada. Eso no se lo cree nadie. Bueno, bueno, A ver, seguro. la cuestión es que muchas veces se cree pensar que los servicios de inteligencia son los más... Hombre, siempre tienen esa fama que el Mossad israelí, que es lo que pasó más... con Estados Unidos, porque en realidad las agencias de inteligencia no se hablaban entre ellas en Estados Unidos, por eso el 11M. En Israel se han jactado siempre de que tenemos los mejores servicios de inteligencia en el mundo, pero ¿qué pasa? Que no han podido para esto, porque si hubieran podido, lo habían hecho para mantener al menos este prestigio que han estado vendiendo, pero que no seguro han sido superados por la situación, porque políticamente para Netanyahu está en una situación, en un embudo que no puede salir, del que no puede salir. Entonces, por eso empuja, quiere llegar a una victoria, pero una victoria ilusoria. Porque, bueno, ¿hasta dónde vas a perseguir a Hamas, que está en el subterráneo, ¿no? de Gaza? ¿Qué vas a conseguir con esto? Sino matar a la población inocente, matar a la población civil, que no tiene la culpa de esto. Hamas tiene sus intereses. Hamas incluso no tiene apoyo en la población local. No, es que, claro, con lo que la hacen propia también... población local. Es decir, Hamas incluso durante mucho tiempo ha estado desviando ayuda internacional por sus propios intereses. Entonces, el pueblo palestino no está tampoco de acuerdo con lo que hace Hamas. Pero ¿quién paga? Mujeres, niños, mayores. Pero siempre la población civil. Entonces, es una situación que no puede seguir así. Pues no. ¿Hasta cuándo llegará esto? A ver. No lo sabemos. Pero bueno, al menos yo he leído recientemente que estaba en negociación Israel y el representante, con los rehenes, ¿no? Sí, el representante de Hamas. De Hamas. Lo cual es una cuestión que era imposible de pensar incluso en algún momento. Es decir, pero veo que hay contactos que están hablando y lo cual considero que es una cosa muy positiva, porque salir de crisis, la violencia... Es que no pueden seguir siempre así. Sí, para intercambiar rehenes por presos, sí, lo escuchan en la tele. En realidad, el golpe, porque no hay justificación ninguna para matanza. Por ningún lado de los dos. El golpe de Hamas era, estamos aquí, ¿qué solución tenemos? Es decir, el proceso de paz ha muerto. Claro. En 2005 se prometió un Estado a los palestinos mediante los llamados la hoja de ruta del cuarteto. Nunca llegó esa solución. Entonces se quedó estancado el proceso durante mucho tiempo hasta que Mahmoud Abbas dio un golpe, el líder de la autoridad palestina, dio un golpe a la mesa presentando una propuesta de adhesión como de Palestina como Estado miembro de la ONU. Casi todos los Estados miembros de la Asamblea General votaron a favor, pero el Consejo de Seguridad, que tiene que autorizar, claro, el veto de Estados Unidos... Es que eso es una vergüenza. Tantos países juntos y que 4 digan esto no se hace porque yo no quiero, es vergonzoso. No se hace. Eso es vergonzoso. Entonces, están ahí abandonados a su suerte realmente. Entonces, jamás era como un golpe. ¿Por qué? Porque vi que alrededor Israel está haciendo la paz con todos los países árabes que antes les apoyaba. Y entonces, ¿qué va a hacer de nosotros? Necesitamos hacer algo, aunque lo digo, pero repito, que no es inadmisible. Salvajada. Pero es una situación de desesperación allí en ese pueblo palestino. Es decir, bajo ocupación, todo depende de Israel. Todo prácticamente su vida diaria.
Y si veis, tenéis la ocasión de mirar los pasos fronterizos, cómo tratan a los palestinos cuando quieren cruzar para ir, es como ganado, ¿no? Es decir, que es imposible situación. Así es imposible que haya dos estados y que haya paz entre ellos. A pesar de lo complicado que es, yo pienso que ahora o nunca la solución de esos dos estados es más que necesaria. Aunque ahora ha disminuido, hay que revertir la política israelí. Es un compromiso de la comunidad internacional. Oigan, no pueden continuar con esto, hay que revertir, permitir que Palestina tenga un estado. Aunque en el terreno es muy difícil. Porque por ejemplo, Cisjordania se ha quedado en minúsculas proporciones de territorio dividida, además, que no hay comparación con lo que era antes, ¿no? También, lo que yo tengo claro es quién pone las bombas y quién pone los muertos. Sí. Entonces, sí. El papel de las ONG Sí. En el territorio, hemos visto lo que han hecho con 7 personas, creo que murieron de una ONG. Uh-huh. Lo tienen difícil también para ayudar. Sí, es que está difícil las cosas hasta para ayudar. Hasta para ayudar, ¿no? Es decir, que es extremadamente complicado el papel de la ONG. Claro que es un genocidio. Sí, sí. Es decir, el papel de la ONG está extremadamente complicado. Son ellos los que permiten garantizar la sobrevivencia de ese pueblo en este momento. Pero que ellos mismos son víctimas de esos ataques diarios. Hoy mismo todavía se decían que había esta mañana 13 personas. Se dice que cada 10 minutos estadísticamente, ¿no? Hay un niño palestino que muere por consecuencia de esa situación, ¿no? Es bastante... Bueno, yo no soy capaz... ¿Tú qué le dirías a gente del nivel de conocimiento mío, que es muy poco, para que intentaran? Ya he explicado bastante, creo que... Bueno, tú tienes mucho conocimiento. No. Entonces, es que aquí, yo por lo que veo, porque yo soy más partidario de las voces de la calle que de las del diccionario. Entonces... escucho mucho a la gente de la calle, ¿no? Sí. Y dice, es que yo esto no lo entiendo. Si yo no entiendo ni lo de Sánchez, ¿cómo voy a entender yo Palestina, ¿no? Sí. ¿Cómo podemos explicarle? Le podemos decir que escuchen este programa, por ejemplo. Que escuchen ese programa. Yo por eso es un programa como este es muy importante para que la gente se entere, porque al fin y al cabo lo que pasa alrededor del mundo nos acaba afectando, lo queramos o no. Por ejemplo, lo que está pasando, por ejemplo, en la frontera, en el Sahel, en África, eso es la puerta de entrada de posible problema aquí en Europa, porque si se dicen que los terroristas van a destabilizar la zona del Sahel de África, significa más gente van a migrar, más riesgo para la frontera europea. Entonces, ya hemos visto como por ejemplo, nuestra propia, el comercio internacional está siendo alterado por la intervención de los Houthis, que son rebeldes de Yemen, que impiden el paso de navieras. Entonces, eso nos afecta a todos. Además, hay también una cuestión de justicia internacional. ¿En qué mundo vivimos? Es decir, que no vamos a... Es decir, ¿qué ser humano puede estar contento de que se masacran a otro pueblo, a gente así de forma impune? Y esto, si no alzamos la voz, es que nos sentimos como cómplices de esto, ¿no? Es decir, que pueden ser familiares, pueden ser, etcétera. Entonces, son situaciones que... Por eso digo que es importante esa labor que estáis haciendo aquí en esta radio, trayendo estos tipos de temas para que la sociedad se entere y pueda opinar, pueda aportar ideas, incluso presionar si hace falta a los gobiernos para que intervengan en esa situación, ¿no? Sí. Yo como oigo las voces de la calle, pues, entonces me he enterado un poquito y resulta que Israel tiene aproximadamente unos 9 millones de habitantes, aunque los censos, bueno, en Israel sí estarán más o menos bien hechos, que puede ser
aproximadamente los mismos habitantes que tiene Andalucía, más o menos, 8 o 10 millones tiene Andalucía. Y luego ya, Palestina creo que tiene... es más difícil de establecer un censo en Palestina, pero puede tener entre 4 o 5 millones de personas. O sea, son la mitad, los otros son el doble. Y bien apoyados, bien apoyados. Es que es como si juega el Real Madrid contra el Club Deportivo. Bueno, perdón, esta metáfora no me parece correcta, lo siento. Bueno, porque además hay un problema, ya que estás hablando del tema de la población. Ya comenté antes de que con la proclamación de independencia, la guerra de independencia de 48, Israel echó a miles de palestinos, en torno a 20.000, 30.000, incluso 50.000, si no me abuso. Pero en este momento, en los países alrededor del Oriente Medio, hay más o menos 2 millones de palestinos que esperan volver a su tierra. Entonces, y que están acogidos en campos de refugiados, en Siria y sobre todo en Jordania, que es donde la población palestina está mucho más grande, es mucho más grande. En Líbano, etcétera, etcétera. Gente que han huido de su casa que nunca regresaron. Pero bueno, ¿cuál es el problema de Israel? Si vuelve esa población, el desequilibrio... Claro. El desequilibrio de población se va a crear. Entonces, ¿cómo la relación de fuerza se va a ver afectada? Entonces, Israel se opone a que vuelvan. Claro. Así que, pero bueno, si miramos incluso la situación de Gaza, decimos que es el territorio más denso, con una densidad de población más grande del mundo. Es decir, no me acuerdo ahora mismo las cifras, pero que cualquier misil que se lanza ahí, ya sabemos de antemano que va a causar daños graves. Claro. Graves. Claro. Por eso la alerta, tranquilo Israel, para esos bombardeos, porque estáis matando a gente. No podéis utilizar la excusa de que es daño colateral. Sabéis que vais a matar con cualquier disparo o cualquier lanzamiento de cohete ahí. Sabéis que vais a matar a un montón de gente. Pues sí. Entonces, sí. Yo lo que quisiera, ya que nos queda poquito tiempo, a ver, si por lo menos a la gente de aquí de España vamos a poner nuestro granito de arena un poco, ¿no? Sí. A ver, tenemos perspectiva de que por lo menos la masacre se pueda evitar relativamente pronto y dejémoslo de hablar para un poquito más para adelante. No sé si me he explicado bien. Sí, es decir que... Hay indicios razonables de que pueda haber por lo menos que no maten gente. Sí, como decía yo antes, sí ha habido negociaciones que se han entablado entre las partes, lo cual es una señal muy positiva. Hemos visto también, decía antes, el esfuerzo diplomático de Pedro Sánchez para poder movilizar a todos los socios europeos para adoptar una solución, para adoptar una postura o, digamos, presionar a Israel para que adopte una postura moderada y que cambie de rumbo respecto a ese bombardeo constante. Y yo creo que los gobernantes tienen que estar atentos al sentir de la población, ¿no? Porque España es un país sensible. La causa como la de los saharaui, por historia, etcétera, Andalucía acoge a todos los años a la familia, etcétera. Es una cuestión muy... España se siente identificada, o digamos, siente en el alma el sufrimiento de pueblos. Y yo creo que socialmente la gente está mirando, incluso hablando con compañeros o amigos, todo el mundo está indignado por lo que está pasando, porque bueno, son situaciones simplemente inaceptables. Entonces digo que, como decía antes, ese tipo de debate o de emisora lo que pueden conseguir es que la gente se entere, porque vivimos en un mundo tan interconectado
que cualquier cosa que pase alrededor del mundo nos acaba afectando. ¿Quién hubiera podido pensar que la guerra en Ucrania no iba a afectar tanto? En los supermercados, vais al supermercado, los precios son altos, están tan altos. Es decir, hasta el gobierno tuvo que tomar medidas para un poco aliviar el sufrimiento en cuanto a transporte, porque todo lo que pasa alrededor del mundo nos afecta. Entonces, y hay que, la ciudadanía tiene que estar sensibilizada y, sobre todo, conseguir que esos gobernantes tomen la medida adecuada, ¿no? En el buen sentido, ¿no? Para resolver el problema internacional que luego nos caen encima si no se hace nada, ¿no? Se nos cae encima. ¿Tú crees también que las religiones en general, tienen bastante culpa? Es el núcleo trágicamente, es el núcleo de ese problema, porque ya vemos quién está empujando a Netanyahu a actuar así. Bueno, Netanyahu no es de la persona más Religiosa. no religiosa, sino más recomendable, entre comillas, porque bueno, su política ha sido desastrosa y destructiva en cierto modo, porque es el que ha creado ese embudo con esa política, digamos, de sistemática opresión, violencia, etcétera. Entonces no conduce a nada. Pero la religión está en el núcleo de esto, porque los ultraconservadores son los que reclaman en manos de las cuales está Netanyahu, que reclaman esa tierra. Queremos la tierra. Los palestinos no tienen nada que hacer aquí. Son nuestra tierra y vamos a hacer todo lo que podamos para echarlos. Esa es su filosofía. Entonces, el trasfondo religioso es muy fuerte en ese conflicto. Es muy fuerte. Entonces, no es solamente una cuestión, digamos, de ocupación, sino que hay un trasfondo religioso muy, muy importante en ese conflicto. Desgraciadamente, porque las religiones son las que traen guerras, ¿no? Que se invierta tanto, dice, tenemos que comprar bombas para estimular la paz. ¿Sí? No, bueno, yo creo Da que miedo, ¿no? sí. Tenemos que invertir en defensa. Es que yo lo digo como lo dicen en la calle. Sí, lo estaban diciendo, los propios gobernantes tienen ese discurso. Mira, Europa durante mucho tiempo ha estado invirtiendo en la paz. Es decir, que en lugar de invertir en armamento, etcétera, etcétera. Pero ahora el mundo está tan complejo. Sí. Con el tema de Ucrania, se decían que recientemente los gastos de defensa en todo el mundo entero se han disparado de una forma enorme después de la crisis de Ucrania. Cada uno intenta defenderse, protegerse. ¿Qué va a pasar? A lo mejor alguna locura como la de Ucrania se puede producir sin que nadie se espere, ¿no? Así que, y bueno, puedo entender en cierto nivel que los gobernantes, ellos tienen la responsabilidad de proteger así que a su población. Es decir, no te van a perdonar si no has hecho ningún preparativo para tu población. Pero al mismo tiempo no es el mundo que hay que desear, de que armamento, ¿dónde vamos a llegar? Fijaos un dato. El armamento nuclear de Estados Unidos es capaz de destruir 7 veces la Tierra. 7 veces la Tierra. Entonces, ¿para qué se necesita esto? ¿Para qué se necesita esto? Entonces, ahí está la situación. Que no creo que sea la vía invertir en defensa, sino tener a gente, a líderes que promueven la paz en lugar de digamos, incentivar la guerra, ¿no? Pues sí. Bueno, ya me está diciendo David que tenemos que terminar. La verdad que ha sido muy interesante. La semana que viene creo que no tenemos programa porque en la feria me suena hablar de esto y después de la feria. Verdad que sí. Pues bueno, pero la semana que viene vamos a tener un programa muy interesante porque vamos a traer una persona que nos va a hablar de los héroes invidentes. Muy bien. Y no estamos patrocinados por la ONCE, ¿eh? Bueno, pues muchas gracias a los que nos hayan oído. Buenas tardes y hasta la semana después de feria. Solo sé que no sé nada. Muchas gracias.